¿Qué es más importante? ¿Ganar $1.000.000 o disfrutar la vida en el esfuerzo poco a poco, aunque sea imposible ganar ese millón? ¿Tener éxito o encontrar algún sentido en el esfuerzo por lograr ese éxito? El que no sabe la respuesta no será capaz de practicar el zazen, pero si la sabe, habrá encontrado el verdadero tesoro de la vida. En 1904 nació con el nombre de Toshitaka, pero en Occidente lo conocerían como Shunryu Suzuki, el monje que llegó a San Francisco sin promesas ni grandes discursos, solo con la práctica de simplemente sentarse y una entrega radical a la vida cotidiana. Era 1959 y Suzuki se encontró allí a una generación que lo necesitaba sin saberlo. Jóvenes desencantados, hambrientos de algo real, algo que no pudiera comprarse ni consumirse. Y él les regaló la ya mítica obra Mente Zen, mente de principiante. Os dejo ya con lo mejor de Shunryu Suzuki. Antes de la llegada de Bodhidharma a China, casi todas las palabras corrientes y bien conocidas del Zen estaban ya en uso. Por ejemplo, se tenía ya la expresión iluminación repentina. La iluminación nos llega de repente. Esta es la verdadera iluminación. Antes de Bodhidharma, la gente creía que la iluminación repentina venía después de una larga preparación. O sea, que la práctica del Zen era una especie de entrenamiento para lograr la iluminación. En realidad, hoy en día mucha gente sigue practicando el Zazen con esa idea, pero esta no es la comprensión tradicional del Zen. La comprensión transmitida desde Buda hasta nuestro tiempo es que cuando se comienza el Zazen, hay iluminación, aún sin ninguna preparación. Practíquese o no el Zazen, se tiene siempre naturaleza de Buda. Las dos cosas más importantes de nuestra práctica son la postura física y la manera de respirar. No nos interesa tanto la comprensión profunda del budismo. Al Zen no le interesa la comprensión filosófica. Nosotros ponemos el énfasis en la práctica. Nuestras ideas egoístas son una ilusión que cubre nuestra naturaleza de Buda. Siempre estamos creándolas y siguiéndolas, y al repetir este proceso una y otra vez, nuestra vida pasa a estar completamente ocupada por ideas centradas en el ego. Esto se denomina vida kármica o karma. El propósito de nuestra práctica es interrumpir a la mente kármica en su veloz girar. Cuando uno trata de lograr la iluminación, ese intento es parte del karma. Se está creando karma, que nos gobierna y se pierde tiempo. Según la comprensión de Bodhidharma, la práctica que se basa en cualquier idea de provecho no es más que una repetición del karma. Olvidándose de este punto, muchos maestros de época reciente han recalcado el logro, mediante la práctica, de algún estado en particular. Más importante que cualquier estado alcanzable es la sinceridad. Si nuestra práctica es solo un medio para alcanzar la iluminación, entonces no hay manera de alcanzarla. Perdimos el significado del camino hacia la meta. Pero cuando creemos firmemente en nuestro camino, hemos alcanzado ya la iluminación. Cuando no cree en el significado de la práctica que se está haciendo en ese momento, no se puede hacer nada. Simplemente se está deambulando en torno de la meta con mente de mono. Siempre se está buscando algo sin saber lo que se hace. Cuando se quiere ver algo, hay que abrir los ojos. Si no se entiende el Zen de Bodhidharma, es como tratar de ver algo con los ojos cerrados. Antes de Bodhidharma, el estudio de la enseñanza de Buda dio por resultado una filosofía profunda y elevada
y los discípulos trataban de realizar sus saltos ideales. Esto era un error. Bodhidharma descubrió que era un error proponer una idea elevada y profunda y luego tratar de alcanzarla por medio de la práctica del zazen. Si ese es nuestro zazen, es nada diferente de nuestra actividad usual o nuestra mente de mono. Parece una actividad muy laudable, pero en realidad no hay diferencia alguna entre ella y nuestra mente de mono. Ese es el punto que recalcó Bodhidharma. Antes de alcanzar la iluminación, Buda hizo todos los esfuerzos posibles por nosotros y al final logró una comprensión plena de los diversos caminos. Quizás se piense que Buda alcanzó algún estado en el cual se encontraba libre de la vida kármica, pero no fue así. Buda solía contar muchas historias sobre lo que le acaeció después de alcanzar la iluminación. No era nada diferente de nosotros. Les hablaba a sus discípulos de su propio karma y de cómo sufría al ver que su país iba a ser conquistado por el rey vecino. Si Buda hubiera alcanzado una iluminación sin karma, no habría tenido motivo para sufrir de ese modo. Y aún después de alcanzarla, continuó realizando el mismo esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Pero no tenía una noción vacilante de la vida. Su perspectiva vital era estable y observaba la vida de todos, incluso la propia. Se observaba a sí mismo y observaba a otros de igual modo que a las piedras, a las plantas o cualquier otra cosa. Su comprensión era muy científica. Ese fue su plan de vida después de alcanzar la iluminación. Cuando tenemos el espíritu tradicional de marchar en pos de la verdad tal como es y practicamos nuestro camino sin abrazar ninguna idea egoísta, alcanzamos la iluminación en su verdadero sentido. La enseñanza básica del budismo es la enseñanza de la transitoriedad o el cambio. La verdad básica de la existencia es que todo cambia. Es una verdad que nadie puede negar y toda enseñanza del budismo está condensada en ella. Cuando realmente comprendemos la eterna verdad de que todo cambia y hallamos en ella nuestra serenidad, hemos encontrado el nirvana. Sin aceptar el hecho de que todo cambia, no es posible hallar la serenidad perfecta. Pero lamentablemente, aunque esto es lo cierto, resulta difícil de aceptar. Como no podemos comprender la verdad de la transitoriedad, sufrimos. De modo que la causa del sufrimiento es la no aceptación de esta verdad. La enseñanza de la causa del sufrimiento y la enseñanza de que todo cambia son las dos caras de la moneda. Debemos encontrar la existencia perfecta por medio de la existencia imperfecta. Debemos encontrar la perfección en la imperfección. Para nosotros, la perfección completa no difiere de la imperfección. Lo eterno existe debido a la existencia no eterna. En el budismo, buscar algo externo a este mundo es herético. Debemos encontrar la verdad en este mundo a través de nuestras dificultades, de nuestro sufrimiento. El placer no difiere de la dificultad. El bien no difiere del mal. El mal es bien, el bien es mal. Son dos caras de la moneda. Si uno no se da cuenta de cómo se ha de aceptar esta verdad, no se puede vivir en este mundo. Aunque tratemos de escapamos de ella, el esfuerzo será en vano. El que crea que hay algún otro modo de aceptar la verdad eterna, de que todo cambia, se engaña. Esta es la enseñanza básica para vivir en este mundo. Por la mañana temprano suelen verse muchas estrellas. Las estrellas no son otra cosa que la luz que ha viajado muchas millas a gran velocidad desde los cuerpos celestes. Pero para mí, las estrellas no son seres veloces, sino calmos, estables y pacíficos. Suele decirse: en la calma debe haber actividad y en la actividad calma.
En realidad son la misma cosa. Decir calma o decir actividad es simplemente expresar dos interpretaciones distintas de un mismo hecho. Cuando nos sentamos en zazen, nos sentimos muy calmados y serenos, aunque en realidad no sabemos qué clase de actividad está desarrollándose dentro de nuestro ser. Existe una completa armonía en la actividad de nuestro sistema físico, y entonces experimentamos la calma que hay en él. Aunque no la sintamos, la calidad está ahí. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la calma o la actividad, la quietud o el movimiento. Cuando se hace algo, si se fija la mente en la actividad con cierta confianza, la calidad del estado mental es la actividad misma. Cuando uno se sienta de la manera correcta, con la comprensión correcta, logra la libertad del ser, aunque no sea nada más que una existencia temporal. Durante ese lapso, la existencia temporal no cambia, no se mueve y se mantiene siempre independiente de otras existencias. Al momento siguiente, surge otra existencia. Podemos transformarnos en cualquier otra cosa. Estrictamente hablando, no hay conexión entre el yo mismo de ayer y el yo mismo de este momento. No hay conexión de ninguna especie. Hoy estoy sentado en Los Altos. Mañana por la mañana estaré en San Francisco. No hay conexión alguna entre el yo de Los Altos y el yo de San Francisco. Son dos seres completamente distintos. Este es un ejemplo de la libertad de la existencia, y no hay ninguna calidad que nos conecte a cada uno de ustedes y a mí. Cuando yo me refiero a ustedes, no hay ningún yo. Cuando digo yo, no hay ningún ustedes. Ustedes son independientes y yo soy independiente. Cada cual existe en un momento distinto, pero esto no quiere decir que seamos seres completamente distintos. Somos en realidad uno y el mismo ser. Somos lo mismo, pero no obstante diferentes. Es muy paradójico, pero en realidad es así. Como somos seres independientes, cada uno de nosotros es un destello completo que penetra el vasto mundo fenoménico. Cuando estoy sentado, para mí no hay ninguna otra persona, pero eso no significa que no reconozca a los demás. Soy completamente uno con cada existencia en el mundo fenoménico. Así pues, cuando yo me siento, el resto se sienta. Todos se sientan conmigo. Ese es nuestro zazen. Cuando uno se sienta, todo se sienta con uno, y todo integra la calidad del ser de uno. Yo soy parte de cada uno de ustedes. Yo entro en la calidad de su ser. Entonces, en esta práctica, tenemos una liberación absoluta de todo lo demás. Cuando se posee este secreto, no hay ninguna diferencia entre la práctica del Zen y la vida cotidiana. Cada cual puede interpretar todo como quiere. Un cuadro maravilloso es el resultado de la sensibilidad, de los sentimientos de los dedos. Cuando uno siente la densidad de la tinta del pincel, el cuadro está ya ahí antes de pintarlo. Cuando se moja el pincel en la tinta, ya se anticipa el resultado del dibujo. De lo contrario, no se podría pintar. Así pues, antes de hacer algo, el ser ya está ahí, el resultado está ahí. Aunque parezca que se está sentado tranquilamente, toda la actividad pasada y presente está incluida y el resultado de la sentada ya está allí también. Uno no descansa en absoluto. Toda la actividad está dentro de uno. Ese es nuestro ser. Por lo tanto, todos los resultados de la práctica están incluidos en la sentada. Esta es nuestra práctica. Momento tras momento, todo el mundo emerge de la nada. Esta es la verdadera alegría de la vida. La naturalidad es algo que proviene de la nada, como una semilla o una planta provienen del suelo. La semilla no tiene idea de ser cierta planta en particular.
pero tiene su propia forma. A medida que crece, con el pasar del tiempo, expresa su naturaleza. No hay nada que exista sin forma y color. Sea lo que fuere, tiene cierta forma y color. Y no hay ningún inconveniente. Eso es lo que entendemos por naturalidad. Para una planta o una piedra, ser natural no es problema. Mas para nosotros presenta algún problema, y muy serio, por cierto. Ser natural es el producto de una elaboración. Cuando lo que hacemos proviene simplemente de la nada, nos sentimos de un modo completamente nuevo. Por ejemplo, cuando se siente apetito, comer algo es naturalidad. Uno se siente natural. Pero cuando se tienen demasiadas expectativas, comer algo no es natural. No se siente nada nuevo, no se experimenta ningún aprecio de ello. Cuando se tiene mucho sueño, es muy natural dormir la siesta. Pero dormir la siesta porque se es un haragán y como si fuera un privilegio del ser humano, no es naturalidad. Uno piensa, mis amigos, todos ellos, están durmiendo la siesta, ¿por qué no yo? Si ninguno de los otros está trabajando, ¿por qué he de trabajar tanto yo? ¿Por qué ellos tienen tanto dinero y yo no? Esto no es naturalidad. La mente se enmaraña con alguna otra idea, con la idea de otra persona, y uno no es independiente, no es uno mismo, no es natural. Aunque esté sentado en la posición de piernas cruzadas, cuando el zazen no es natural, su práctica no es verdadera. Cuando se siente sed, no hay que esforzarse por tomar agua. Uno siente satisfacción al tomarla. Cuando se siente alegría en el zazen, ese es el verdadero zazen. Esta naturalidad es muy difícil de explicar, pero si uno puede simplemente sentarse y experimentar en la práctica la realidad de la nada, no hay necesidad de explicación alguna. Cuando proviene de la nada, cualquier cosa que se haga es natural, y esa es la verdadera actividad. En ella se tiene la verdadera alegría de la práctica, la verdadera alegría de la vida. Todo el mundo proviene de la nada momento tras momento. Momento tras momento tenemos la verdadera alegría de la vida y podemos decir Shinku Myo U. De la verdadera vacuidad surge el ser maravilloso. Sin la nada no hay naturalidad, no hay ser verdadero. El ser verdadero procede de la nada, momento tras momento. La nada está siempre allí y todo procede de ella, pero en general, olvidándose por completo de la nada, uno se comporta como si tuviera algo. Cuando se escucha a alguien, no se debe tener una idea propia. Hay que olvidar lo que se tiene en la mente y limitarse a escuchar lo que esa persona está diciendo. No tener nada en la mente es naturalidad. Así se entenderá lo que esa persona dice. Pero cuando se tiene alguna idea que comparar con lo que se está oyendo, no se escucha todo bien. La comprensión será unilateral. Eso no es naturalidad. Cuando se hace algo, se debe estar absorto en la tarea. Uno debe consagrarse por entero a ella. Por lo tanto, si en la actividad no hay verdadera vacuidad, no es natural. Cuando se estudia el budismo, se debe hacer una limpieza general de la casa en la mente. Para comprender bien el budismo, es necesario abandonar por completo toda idea preconcebida. Se ha de empezar por descartar la idea de la existencia o de que todo es substancial. La noción usual de la vida está basada firmemente en la idea de la existencia. Mientras se tenga cierta idea definida del futuro o alguna esperanza respecto de éste, no es posible tomar totalmente en serio el momento actual. Se dirá, puedo hacerlo mañana o el año que viene, en la creencia de que algo que existe hoy existirá mañana. Aunque uno no está esforzándose mucho,
Se espera siempre que si se sigue cierto camino, se alcanzará algo prometedor. Pero no hay camino fijo que exista permanentemente. No hay un camino establecido para nosotros. Tenemos que encontrar el propio camino en todo momento. Cualquier idea o camino establecidos por otra persona, por muy perfectos que sean, no son el verdadero camino para nosotros. Cada uno debe trazarse su verdadero camino y, una vez trazado, él expresará el camino universal. Este es el misterio. Cuando se comprende cabalmente una cosa, se comprende todo. Cuando se trata de comprender todo, se acaba por no comprender nada. Lo mejor es entenderse uno mismo, y así se comprende todo. En cambio, cuando uno se esfuerza en trazar su propio camino, ayuda a los demás, y éstos lo ayudarán a uno. Antes de trazar el propio camino, no podemos ayudar a nadie, y nadie puede ayudarnos. Cuando se busca la libertad, no puede encontrársela. La libertad absoluta misma ha de existir antes de que uno pueda obtener la libertad absoluta. Esa es nuestra práctica. Nuestro camino no va siempre en la misma dirección. Unas veces se dirige al este, otras al oeste. La concentración no consiste en esforzarse por observar algo. En el zazen, si uno trata de mirar un punto fijo, se cansa después de 5 minutos aproximadamente. Eso no es concentración. Concentración significa libertad. Por eso el esfuerzo no ha de estar dirigido hacia algo. Uno debe concentrarse en la nada. En la práctica del zazen, se suele decir que la mente debe concentrarse en la respiración. Mas para mantener la mente en la respiración, lo mejor es olvidarse completamente de uno mismo, simplemente sentarse y sentir la respiración. Si se concentra en la respiración, uno se olvida de sí mismo. Al hacerlo, la mente se concentra en la respiración. No sé qué cosa ocurre primero. Lo práctico es hacer lo que esté al alcance de uno. Cuando se sigue esta práctica, finalmente se experimenta la verdadera existencia proveniente de la vacuidad. El ser completo no es la acumulación de todo. Es imposible dividir en partes una existencia entera. Está siempre aquí y siempre funcionando. Esto es la iluminación. Así pues, en realidad no hay ninguna práctica en particular. En el sutra se dice: no hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Esta no mente es la mente zen, que lo incluye todo.